Matemáticas, el lenguaje de la ciencia. Actividad, sin regla. Objetivo de la actividad: resolver problemas aplicando operaciones con polinomios. Descripción de la actividad: se redactan ejercicios de problemas cotidianos donde los alumnos, a través de operaciones con polinomios, podrán identificar el proceso y la manera de solucionarlos. Parte 1. Reto 1. Reúnanse en equipo de 3 o 4 personas. ¿Qué es lo que recuerdan del tema monomios, polinomios y operaciones con polinomios? ¿En qué aspecto de su vida pueden aplicar estas operaciones? Hagan una lluvia de ideas sobre estos temas. Fernanda: recuerdo que al nombre se les daba dependiendo de la cantidad de enteros con exponentes. Si se dividía se multiplicaba, y al revés. Si se resta se suma, y al revés. Me puede servir cuando mida un terreno sin saber partes de las medidas. Alejandra: que los monomios eran operaciones con números y letras, de las cuales los monomios son solo un término y polinomios de 2 o más. Me sirve para realizar mis tareas de matemáticas que tengan que ver con la geometría al no saber datos de la figura. Maximiliano: me acuerdo que un monomio es una expresión algebraica de un término y un polinomio de varios términos. Me ayudan a incrementar mi nivel de racionamiento. Reto 1. Para que pasten las vacas. Lee el siguiente caso. Un granjero quiere saber cuánto espacio quedará libre para que sus vacas pasten. El granjero tiene un terreno cuyas medidas de los lados están dadas por los siguientes binomios. Largo, 200 m más 10. Ancho, de 150 m más 9. Se quiere construir en medio del terreno un establo, cuyas medidas son largo, 30 m más 4, y ancho, 20 m más 6. Preguntas: ¿cuánto espacio le quedará para que las vacas pasten? Para responder esta pregunta, primero calculamos el área de los dos terrenos. Para calcular la del terreno grande, primero multiplicamos 150 m más 9 por 200 m más 10, dándonos 30.000 m al cuadrado más 1500 m más 1800 m más 90, que simplificando la ecuación daría 30.000 m al cuadrado más 3300 m más 90. Para calcular el terreno del islote, multiplicamos 30 m más 4 por 20 m más 6, dándonos 600 m al cuadrado más 180 m más 80 m más 24, que simplificando daba 600 m al cuadrado más 260 m más 4. Y para calcular el terreno que sobraba, restamos los dos terrenos. Al final la diferencia fue de 29.400 m al cuadrado más 3.040 m más 66. Segunda pregunta. El establo lo quiere dividir en corrales que miden 10 m más 6. ¿Cuántos corrales cabrán dentro del establo? Para calcular esto, primero sacamos el área del corral, 10 m más 6 por 10 m más 6, dándonos 100 m al cuadrado más 600 m más 600 m más 36, que simplificando daba 100 m al cuadrado más 1200 m más 36. Después dividimos el área del islote, 600 m al cuadrado más 200 m más 24, entre el área de los corrales, dando de 100 m al cuadrado más 1200 m más 36, dándonos como resultado que solo cabrían 6 corrales en el islote. Parte 2. Reparto de actividades. Una vez terminado el reto 1, de manera organizada y sin hacer ruido, despejen el salón y hagan la siguiente figura con mesas al centro.
Respondan el reto 2. Reto 2. Actividad en el aula. Midan las dimensiones del salón de clases, pero sin regla o metro que tenga graduación. Podrán medirlo con un cuaderno, un portafolio o cualquier cosa que tengan a la mano. Pueden usar también las losas del piso. Si al medirla con otra cosa que no sea la losa, quedan espacios vacíos, usen algún otro objeto de menor tamaño para medir esas partes que faltan. Nosotros lo medimos con los mismos cuadros del piso y con calculadoras. 2. Hagan un islote con mesas al centro del salón para representar otra área menor, la cual también deberían medir con los mismos objetos con los que se midieron el salón. 3. Deben representar las medidas de largo y ancho con cierto número de cosas, más otros tantos de otra cosa más pequeñas. Es decir, deberán formar dos binomios, uno para el salón y otros para el islote. En el reto anterior, debieron multiplicar el binomio de largo por el binomio del ancho, para obtener tanto del área del terreno como la del granero. En este caso harán lo mismo, pero el área del salón y del islote. Más o menos la representación deben quedar así. 5. Respondan ahora a las preguntas. A. ¿Cuáles son los binomios que representan el largo y el ancho del salón? 15C, que son cuadros del piso, más 2N, que son calculadoras, por 16C más 3N. ¿Cuáles son los binomios que representan el largo y ancho del islote? 4C por 2C. ¿Cuál es el polinomio que representa el área del salón y el islote? El área del salón es 240C al cuadrado más 77NC más 6N al cuadrado. El área del islote es 8C al cuadrado. 6. Busquen la manera en cómo dividir el islote. Construyan su binomio e indiquen cuántas cosas caben en el islote. Este cuadro que vemos aquí es una representación de un cuadro del piso, y los cuadros que están dentro de él son las veces que puede caber una libreta. Viendo que una libreta puede caber de 2/5 a lo largo del cuadro a 1/2 a lo ancho del cuadro. Así, para sacar el área de la libreta en cuadros, hicimos la operación 2/5 por 1/2, dándonos 2 décimos, que simplificándolo era 1/5. Después convertimos el 1/5 a decimal, dándonos 0.2c al cuadrado, y lo dividimos entre 8c al cuadrado, dándonos 40. Así que la respuesta es que cabían 40 libretas dentro del islote. Parte 3. Sondeo. Número 8. Cada uno de los integrantes de los equipos dirá a sus compañeros las respuestas o resultados obtenidos en cada uno de los retos. Intercambien ejercicios de modo que otros integrantes verifiquen si el procedimiento y resultado es correcto. Lleguen a un consenso sobre el procedimiento y resultado que deberán presentar para la solución de cada reto ante el grupo. Nosotros usamos el método de las ecuaciones, ya que decidimos que es mucho más sencillo y más fácil. Para terminar, tomen turnos para dar respuesta a la siguiente reflexión. ¿Cómo se puede explicar que sin un metro regla puedan obtener áreas e incluso volúmenes con polinomios? Nosotros utilizamos objetos que usamos en nuestra vida cotidiana, y al usarlo armamos ecuaciones las cuales no son sencillas de responder, y al final solo sacamos la medida de los objetos con los cuales obtuvimos las áreas. Fundamentación. Basado en Blackboard. El álgebra es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los números y sus operaciones en su forma general. Las letras son símbolos al igual que los números.
por lo que las letras son utilizadas y conocidas por el ser humano. Ejemplo, 2x es igual a un monomio que es integrado por un término algebraico. Monomios son expresiones algebraicas de un solo término. Polinomios son expresiones algebraicas de dos o más términos. Operaciones con monomios. Está la suma y la resta, a la que se le llama la reducción de términos semejantes. La multiplicación, en la que se usan las leyes de los exponentes, y aquí no importa si son términos semejantes o no, se multiplican los coeficientes. La radicación. Si las raíces de los coeficientes son exactas, se anotan los resultados. De no serlo, se trata de simplificar. De ser posible, la raíz del coeficiente a su mínima expresión. Potencia. La regla es que todos los elementos del monomio se afectan al elevarse a otra potencia. Los coeficientes se elevan a la potencia, las bases se quedan igual y los exponentes se multiplican. División. Si son términos semejantes, se sigue la ley de la división de potencias con misma base. Si son con diferente variable, se dividen los coeficientes y queda anotada la división de variables con un cociente. Las operaciones con polinomios está la suma y la resta, en la que debes tener cuidado sobre los cambios de los signos que debes hacer. Si están en paréntesis, como se dijo, los polinomios se representan como 2x más y, la resta se recomienda de forma horizontal y la suma vertical. Multiplicación. Recordar la multiplicación de monomio por monomio. Recuerda las leyes de los signos, la ley de multiplicación de bases iguales y potencias. División. División polinomio entre monomio. Es recomendable realizar la división como si fuera una división de monomio entre monomio, es decir, separar los términos del polinomio numerador y dividirlo entre el monomio divisor. Conclusión. En este tema aprendimos los usos de las operaciones con monomios y polinomios al tener problemas como el de calcular ciertas áreas de las que no se saben sus medidas. Esta es la finalización del video. Agradecemos su atención.